inicio a nuestro tercer día de actividades de esta semana de intercambio académico en su edición 2019, ahora 27 de noviembre, con el tema central de soberanía alimentaria. Y para iniciar nuestro programa de actividades de este miércoles, damos el micrófono para el maestro Benigno Gómez y Gómez, quien es coordinador de la Unidad San Cristóbal, quien nos va a dirigir unas palabras. Gracias, Elena. Muy buenos días a todos. Es un placer saludarles aquí en la Unidad San Cristóbal y desde aquí a todas las unidades con las que estamos conectados. Un saludo desde las tierras altas de Chiapas. Y en este entorno es donde vamos hoy a compartir conocimientos, experiencias sobre el tema de soberanía alimentaria, que es el tema que nos aboca este día y que estamos muy gustosos de recibir a quienes de forma muy amable se dieron la tarea de viajar desde sus unidades, ¿no? Agradezco mucho la presencia del doctor Gurri, doctora Alma Amalia, Ana Minerva, que anda por aquí. Muchas gracias. Charis, no la veo por aquí. Allá, muchas gracias. Ellos vienen de otras unidades a compartir sus experiencias junto con una playa de aquí de investigadores, de académicos que tenemos en la unidad y que también estarán dando cuenta de sus experiencias, de sus conocimientos sobre el tema, les repito, de soberanía alimentaria. Vamos a tener también una ponencia magistral a cargo de un compañero muy amable que nos da su tiempo. Aquí anda por aquí, Rigoberto, quien aquí está, sí, ya se me perdió, lo tenía yo por allá. Muchas gracias, Rigoberto, por haber dado el tiempo. Y bueno, a todos ustedes que se dan el tiempo de asistir, de estar acá con nosotros, es un placer saludarlos y decirles que la CIA, como en su inauguración lo dijo en su momento la doctora Carmen, no solamente es un espacio de compartición de conocimientos y experiencias, también es un espacio donde podemos convivir, donde podemos hacer nuevas amistades, donde podemos hacer deportes incluso. Entonces, siéntanse cómodos, siéntanse en su casa, este es Ecosur, Unidad San Cristóbal, y es un placer tenerlos aquí. Muchísimas gracias. Como segundo punto, tenemos palabras a cargo del doctor Antonio Saldiva Moreno, coordinador general del posgrado. Bueno, hay un pequeño cambio, va a ser palabras de la maestra Leticia Espinosa Cruz, directora de Administración. Buenos días a todos y a todas, a todo el personal que nos escucha en las unidades también. Pues antes que nada es un agradecimiento a todas las personas que se tomaron un pequeño tiempo, un pequeño espacio para estar con nosotros en esta semana de intercambio que le toca a San Cristóbal. Sé que es un gran esfuerzo que hacen los investigadores, investigadoras que se tuvieron que trasladar de otras unidades. Es un momento de aprendizaje, es un momento de convivencia, como bien lo decía Beni. Pues bienvenidos a todos y que todo sea para bien. Gracias. Es el turno del doctor Antonio Saldiva Moreno, coordinador general del posgrado. Sí. Bueno, pues buenos días a todos, a todas, igual a todos nuestros compañeros de las diferentes unidades. Pues realmente es un gusto el poder compartir algunas palabras y reflexiones con ustedes en esta semana de intercambio académico, en esta ocasión desde nuestra sesión en la unidad de San Cristóbal de las Casas. Ya lo comentó Benigno, la doctora Carmen Pozo, directora general de Ecosur, en el primer día de la CIA en la sede de Chetumal, hizo una remembranza muy emotiva con recuerdos entrañables de lo que ha representado la CIA para nosotros. La CIA, sobre todo, ha sido a lo largo del tiempo un espacio de encuentro amable, cariñoso,
de las diferentes personas que conformamos esta institución. Podría hasta decir que gracias a la CIA existimos en gran medida como una comunidad de aprendizaje y comunidad de vida que, pese a nuestras diferencias, logró construir una identidad y espíritu particular que nos acompaña en el tiempo. Estos encuentros han servido sobre todo para reconocernos como investigadores, estudiantes, técnicos, administrativos, como personas que nos reuníamos en las distintas actividades académicas, culturales y deportivas para convivir, aprender, pero también para debatir y presentar nuestros trabajos y avances en las investigaciones en que participamos. En esta ocasión, quisiera colocar otro elemento de alegría y orgullo para nuestra institución. Nuestra maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural cumplió 25 años de existencia y quisiera compartir algunos datos, anécdotas y elementos de reflexión que merecen la pena ser presentados. Entonces, el día de hoy nos toca honrar a nuestros estudiantes, docentes y diferentes personas que en el posgrado han hecho posible lograr este gran momento. Cumplimos 25 años de estar formando profesionistas altamente capacitados que construyen uno de los aspectos más visibles de nuestro aporte a la transformación social de la región en la frontera sur de México y que sin lugar a dudas sus aportes han contribuido en el mejoramiento de vida de las comunidades y familias de la región. 25 años construyendo experiencias de vida que han trascendido su formación en espacios tan diversos como las universidades de la región, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales e instituciones, donde sus aportes a través de sus egresados seguramente han sido fundamentales para incorporar nuevas perspectivas teóricas y metodológicas en los diferentes temas que abarcan nuestra formación disciplinar, multi, inter y transdisciplinar. En estos 25 años han pasado 26 generaciones. Solo en nuestra maestría en Ciencias, 1,369 estudiantes han sido parte de esta experiencia y se han graduado más de 1,000 estudiantes. ¿Se pueden imaginar estas historias, estos caminos recorridos, estas inteligencias, estos sentipensares puestos a disposición de la gente, de los jóvenes, de las mujeres, de las comunidades, de los pueblos, de las organizaciones, para ellos y ellas, para todos? Hemos tenido estudiantes de todos los estados de nuestro país, más del 50% de Chiapas, Tabasco, Ciudad de México y Yucatán. Jóvenes de 26 países han querido compartir con nosotros su experiencia, lo que configura también una experiencia intercultural valiosa. La mayoría de los estudiantes han contado con el apoyo de becas para realizar sus estudios. Seguramente nos sigue haciendo falta mejorar el registro y tener una mayor representatividad de los pueblos originarios, aunque también hemos tenido estudiantes brillantes de las comunidades indígenas de la región. Más del 50% actualmente cuenta con trabajo, quiero pensar estables, y muchos han continuado su formación doctoral y una mayoría es parte de las universidades en la región. ¿Se imaginan estas más de 1,000 historias? ¿Se imaginan sus sueños, sus logros, sus familias y sus esperanzas construidas y compartidas? La maestría en Ciencias, como recordarán, inició en el contexto del levantamiento zapatista en un momento de transformación fundamental de nuestro país, de nuevos retos y perspectivas científicas y de articulación social necesarias. La docencia, seguramente, es uno de los espacios que la mayoría de las personas más apreciamos en Ecosur. Cuando regresé de mi formación doctoral, un profesor me invitó a ser parte del curso de Pobreza y Desarrollo Sustentable, ese espacio ahora transformado en lo que ahora es Sociedad Ambiente, parte medular del tronco común de nuestra maestría. Es el lugar de experiencias en que, sin lugar a dudas, he tenido algunos de los aprendizajes y alegrías más significativas de mi trabajo en Ecosur. El maestro Rolando Tinoco, un exalumno brillante de la primera generación de la maestría, me enseñó parte de las cosas más importantes en mi trabajo como investigador y profesor en el posgrado. Cada año esperaba con emoción el inicio de este curso por su vitalidad,
exigencia académica y creatividad. Junto con los demás profesores del tronco común, Remy, Eduardo Naranjo, el doctor Parra, Mario González, Trinidad Guillén, quienes habían sido algunos de nuestros maestros, así como los demás profesores de las otras unidades de ECOSUR, pudimos construir un espacio de integración y articulación interdisciplinar que sigue transformándose con nuevos aportes y perspectivas metodológicas. Allí aprendí el valor de nuestra maestría. Pude reconocer, no solo en este curso, sino en el conjunto de materias, orientaciones, actividades, salidas a campo, perspectivas científicas, investigaciones, metodologías, la riqueza e importancia de nuestra institución. Allí aprendí a querer el posgrado como el espacio del encuentro creativo, del compromiso, de la innovación y de la apuesta a seguir aprendiendo. También del sinsentido, en algunos casos, de la tristeza de estudiantes, del abandono de los que no pudieron continuar, pero sobre todo encontré el espacio de la esperanza de profesores y estudiantes por construir un mundo mejor, el que nos merecemos todos y todas. Nuestra maestría en ciencias es motivo de celebración, por eso quiero agradecer a todos los que de alguna manera hemos contribuido a lograr que nos encontremos ahora, 25 años después, con el reto de seguir aprendiendo y construyendo nuevas historias. Muchas gracias. Y en torno a esta celebración de los 25 años del programa de maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural, se ha hecho la invitación a 2 egresados de la maestría para que nos compartan sus experiencias que han tenido tanto en su vida profesional como también en su formación profesional. Ellos son Teresita de Jesús y Pedro Pablo, quienes se encuentran en el auditorio, y les invitamos a que pasen al frente para que nos compartan sus experiencias. Muy buenos días, autoridades que nos acompañan, público en general. Quiero comenzar este mensaje muy breve, espero, recordando a nuestros compañeros de la maestría que desafortunadamente ya fallecieron, como José Luis Godínez Aguilar, Cipriano y Adán. Y dentro de los maestros, pues nuestra querida maestra Adriana Castro, que fue muy, muy importante para nosotros durante el posgrado. Entonces, me toca a mí platicarles un poquito las sensaciones, las experiencias del comienzo en el 94, 95. Tuve la suerte de conocer cómo inició este posgrado, la alegría. Recuerdo todavía en los pasillos, en las oficinas, de decir que ECOSUR comenzaría una maestría, ¿no? Que se logró comenzar una maestría. En ese entonces no contábamos con las instalaciones adecuadas, entonces doña Adriana fue la primera que recibió los currículums de los primeros estudiantes de la maestría en una mesita chamula, como les decimos, y todos ahí como muy ávidos a ver las caras de los nuevos estudiantes que llegaban. Después tuve la suerte de participar como asistente de profesores en la materia de ecología y en la materia de agroecología. Entonces ya teníamos un pequeño centro de cómputo que estaba abierto las 24 horas del día, en el que teníamos bastante apoyo también del personal, y todos cuidábamos las máquinas y podíamos estar aquí toda la noche trabajando. Esos son recuerdos muy bonitos. Ahí mencionar a doña Zoili, nos cuidó mucho, Blanquita, Helda Kramsky, nos cuidaban cuando nos enfermábamos. Fue un momento de mucho cariño, ¿no? Éramos muy consentidos los estudiantes. Ya después fue todo creciendo y mejorando las instalaciones, ¿no?
Estoy aquí representando a los compañeros y quiero dividir las opiniones entre los que vienen de otras partes del estado y las que somos chiapanecos. Me decían los compañeros que los que vienen a vivir a Chiapas, a conocer a Chiapas, esta maestría es una gran oportunidad para desaprender. Es una magnífica experiencia conocer de cerca las organizaciones sociales, los pueblos campesinos e indígenas. Es algo que para un joven de la ciudad, que nació en la ciudad, imposible pensarlo siguiendo una carrera académica convencional. En Ecosur hay una gran convivencia y ha habido una gran convivencia de disciplinas. Ha sido muy enriquecedor estudiar aquí, ha sido realmente muy importante el que hayan muchachos de leyes, arquitectos, médicos, biólogos, ingenieros. Cuando yo promociono el posgrado digo, Ecosur te acepta de la carrera que hayas estudiado. Es muy importante, no hay muchos lugares en el país para tener este lujo de convivencias, igual con los profesores. Con los profesores, tener profesores antropólogos, biólogos, ecólogos es fenomenal, es abrir tu mundo. Y como venía diciendo, los de fuera tienen esa gran escuela que es Chiapas. Y para los que somos de aquí es invaluable la posibilidad de mantener nuestra formación. Para los que nacimos aquí, para los que somos criados en la teología de la liberación, es un lugar para decir aquí estoy. Esta es mi casa, yo vivo aquí, yo nací aquí. Entonces es un lugar donde te permiten ser orgulloso de lo que eres. Ecosur ha pasado muchas etapas y lo que vemos platicando con los estudiantes y los profesores es que ahorita está en un momento muy importante, porque aquí desde aquel suplemento de periódico, maestro Parra, en el 94, ¿se acuerda usted? Desde aquel suplemento en el periódico donde aquí ya se hablaba de pueblos originarios, de indígenas, campesinos. Entonces, ahorita que la coyuntura nacional está para eso, es un gran momento, es el momento ahorita de los pueblos originarios y campesinos. Entonces, los que somos afines a eso o los que nacimos aquí, aceptemos ese reto, aceptemos este reto importante en la vida de nuestro país. Y muchas gracias, creo que me callo ya, ¿verdad? Gracias. Hola, buen día. Qué nervios. Siento que estoy por presentar mi avance de protocolo en la maestría, ¿no? ¿Y qué dirá Rolando? ¿Qué dirá el doctor Manuel? ¿Qué dirán los psicólogos? No sé si integré bien mi marco teórico o si tuve el tiempo suficiente para prepararme y estar aquí, ¿no? Son como los recuerdos que me llegan a la mente al subirme a este estrado, ¿no? Y muy contento de estar con ustedes y celebrar estos 25 años que está lleno de historias, ¿no? Si bien Ecosur es un espacio para desaprender, también es un espacio para reconstruir y para estar preparados para estos espacios coyunturales como son la nueva transformación del país, aunque parece comercial, ¿verdad? Pero estamos, creo que como centro de investigación y en la calidad que tienen para formar recursos humanos, entender las condiciones para que nosotros como personas que incidimos en diferentes ámbitos del desarrollo, de la conservación, de la educación, de todas las diferentes áreas que compartimos en Ecosur, desde la forma de pensar y de dirigirnos con otros, ¿no? Desde sentirnos tener una relación bastante horizontal, no son los profesores ni los alumnos, sino somos la comunidad de Ecosur que estamos trabajando en la construcción de un bien mayor, que eso es muy valioso, creo. Y pues bueno, en estos 25 años, como ya bien ha mencionado el doctor Antonio, pues hay muchas historias, ¿no? Muchas historias alegres, muchas tristes, muchas historias que podrían ser una novela para mostrar el proceso de reconstrucción de uno mismo como persona, ¿no? En mi experiencia yo me he sentido muy contento de llegar a hacer mi tesis de licenciatura a Ecosur,
de formar parte en varios momentos de diferentes grupos de investigación al interior del ECOSUR, de tener la posibilidad de compartir desde ECOSUR la colaboración con otras universidades, con otras organizaciones, con otros municipios, con personas con las que trabajamos muy de cerca y terminamos siendo amigos. Eso es algo muy valioso que yo rescato de mi experiencia en ECOSUR. También coincido con Teresita que pues a veces que nos toca salir, no sé, tarde de la noche, ¿no? Y siempre hay una muy buena disposición de las personas que trabajan en el ECOSUR. Te sientes muy seguro como en tu casa y con frío como en tu casa. Pero al final de cuentas, esa historia que te toca vivir, en algún momento tendrás la oportunidad de compartirlo con la generación de la maestría que va a entrar el próximo año, o a lo mejor te va a tocar después de unos años venir y pararte al frente de esta gran comunidad que es ECOSUR y decir, bueno, yo me he sentido muy contento y a pesar de todas las interacciones que he tenido, me siento muy feliz de ser una persona que fue formada en ECOSUR, que encuentra un aliado a ECOSUR y que también puede referir a ECOSUR como este gran referente a nivel sur del país. Y pues nada más que pues agradecerles la oportunidad para convivir con ustedes y pues felicitarnos a todos por estos 25 años. Continuando con nuestro programa de este día, vamos a dar paso a la conferencia magistral Soberanía Alimentaria, la cual tiene el honor de dirigir Rigoberto Albores Serrano, quien pertenece a la Asociación Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, DESMI. Así de que en lo que les hacemos la invitación a nuestras autoridades a que tomen sus respectivos asientos, invitamos también a Rigoberto Albores Serrano para que pase de este lado. Bueno, ¿sí se escucha? Bueno, quisiera empezar agradeciendo a ECOSUR, al maestro Benigno por invitarnos, ¿verdad? A ser parte de esta celebración, ¿verdad? Y también pues de que nos hayan invitado a compartir esta humilde palabra de una organización que justo se ha caracterizado por caminar al lado de las comunidades, ¿no? Y de construir con ellos pues un proceso emancipador, ¿no? Entonces el punto que me pidieron desarrollar es la soberanía alimentaria. Yo le acuñé también ahí la disputa estratégica, ¿no? Yo me llamo Rigoberto Albores Serrano, trabajo en DESMI y acompaño a los colectivos en sus procesos organizativos, ¿verdad? Y en el trabajo de agroecología principalmente, ¿no? Entonces ese es el nombre largo de DESMI, por los que no lo saben, pero no voy a perder el tiempo ahí leyéndolo, ¿verdad? Bueno, creo que para iniciar la discusión o el diálogo habría que poner al centro un tema o una terminología que siempre ha confundido, ¿verdad? Que siempre nos los han querido vender como un sinónimo. Nosotros abordamos el trabajo de agroecología y de economía solidaria con los colectivos con un componente de soberanía alimentaria, que es la parte neural, digamos, de los trabajos, ¿no? Decían, desde la época de los bárbaros, los unos se caracterizaban, por ejemplo, por llevar su alimento con ellos, eran sus propios caballos que se los comían, ¿no? O sea, esto mostraba lo estratégico que era disponer de alimentos, ¿no? De disponerlo en el momento que se necesitaba y en la cantidad necesaria, ¿no? Pero con el paso del tiempo y con la mercantilización también de los alimentos y de los sistemas de producción,
se nos ha ido inculcando de que la soberanía alimentaria debe entenderse como el acceso a los alimentos sin importar su origen, ni la manera en que los puedas tener en la mesa, ¿no? Y entonces este planteamiento va desdibujando como esta parte neural de los alimentos. Es decir, que nosotros, por ejemplo, cuando fuimos colonizados en los pueblos originarios, una de las primeras partes fue debilitar el sistema alimentario. Jean de Vos decía en La Paz de Dios y del Rey que una de las estrategias para debilitar la resistencia maya aquí en Chiapas era quemar los maizales, que era la parte más visible de los alimentos, ¿no? Y en la parte del Valle Central y la parte Zoque, la estrategia era prohibir el consumo, también en el centro de México. Por ejemplo, en el centro de México el consumo de amaranto, en el centro de Chiapas el consumo de la chía, que eran las fuentes principales de proteínas y de carbohidratos. Y así nuestros pueblos fueron cayendo en una desnutrición adaptativa, ¿no? Y ahora tenemos tallas muy pequeñitas, pero en algunos relatos de los colonizadores hablaban de que la talla de los guerreros, tanto nahuas como mayas y más los yaquis de allá del norte, que todos ellos sí conservan la estatura, pero aquí se fue reduciendo mucho la talla. En los altos podemos ver una pérdida de estatura por desnutrición adaptativa, ¿no? de la mayoría de la población, ¿no? Pero no es exclusiva de las personas. Por ejemplo, ese mismo proceso ocurrió con el borrego Chiapas, ¿no? Cuando se deja y la comunidad chamula lo acoge, se va adaptando a las condiciones. Entonces, eso también determina en esencia cómo somos, toda nuestra constitución corporal y también nuestros sistemas de creencias y tradiciones están trastocadas por los alimentos. Entonces, lo estratégico de defender los alimentos no es una cuestión solo de ver cómo lleno la panza, ¿no? Sino cómo lleno el espíritu, cómo lleno todos los vacíos que me deja el tener una concepción material de las cosas, ¿no? Toda la espiritualidad, las celebraciones, ¿no? Que están en torno a los alimentos. Entonces, la soberanía alimentaria es, digamos, es de múltiples perspectivas, ¿no? Es multifactorial también. Y nos han querido vender el término de seguridad alimentaria como algo muy mecánico. Es decir, bueno, es que tengan comida y no importa qué, ¿no? Pero acuérdense que ese término se ha ido como desarrollando como una estrategia de control también. O sea, no podemos ser ingenuos de que todavía no hay componentes colonizadores en todas las dinámicas económicas, políticas y sociales, ¿no? La seguridad alimentaria es la principal estrategia de dominación y a la que apunta el debilitamiento y el exterminio de los pueblos. A través de la alimentación, en África se decidía qué pueblos viven. Bueno, se decidían y se sigue decidiendo qué pueblos viven y qué pueblos se mueren, ¿no? Por la cuestión de la distribución del alimento. Perdón. Perdón, se me está secando la garganta. Bueno, hablaba del control de los alimentos, también algunos lo plantean como una arma de guerra también y de exterminio, ¿no? El ir controlando el acceso a los alimentos también condiciona a los pueblos, ¿no? Y cambia también su composición y su manera de pensar. ¿Qué implica? Bueno, cuando es impuesto un modelo de alimentación, también se está imponiendo como la forma de concebir las cosas. Por ejemplo, yo soy originario de Villaflores y ahí la zona es maicera.
y fue la zona de donde se implementó más la Revolución Verde en los 60, 70. O sea, se implementaron un premio que le llamaron la Mazorca de Oro. Y todos estaban súper enajenados por quererse ganar ese premio, ¿no? Y se aplicaban de manera irracional fertilizantes. O sea, yo de niño, desde que aprendí a usar una cubeta, me llevaban al campo a tirar fertilizantes, por ejemplo. Y terminabas empapado cuando otros trabajadores pasaban rociando pesticidas, ¿no? Y por ahí de las 10 estabas empapado de todo, ¿no? De herbicidas, de insecticidas, de fungicidas y fertilizante y mucha agua y frío. Bueno, pero lo que pasó es que este modelo impuso la entrada de semillas mejoradas. No había transgénicos, eran híbridas, ¿no? Y la distribuía PRONACE, ¿no? Era el Programa Nacional de Semillas, que empezaba a generar como las diferentes variedades de semillas híbridas. ¿Y qué pasó? Por ejemplo, las dinámicas con el maíz nativo es que, por ejemplo, la comunidad hacía celebraciones en las parcelas, desde la siembra. También conforme se iba desarrollando el cultivo había diferentes ceremonias y era una manera de integrar y también como de enseñar a las generaciones jóvenes ese contacto y esa relación con la naturaleza, con los cultivos y con la madre tierra, ¿no? De hecho, se le daba de comer y de beber a la madre tierra, ¿no? Y bueno, esto se fue desdibujando y se fue perdiendo. Entonces los jóvenes ahora que ya no tenían como este espacio para ir y convivir, integrarse como comunidad, empezaron a caer en el alcoholismo. Entonces los niveles de alcoholismo y también ahorita drogadicción se han elevado muchísimo, ¿no? Y todas estas costumbres de ir a las parcelas a celebrar y, por ejemplo, a las primicias de los elotes, que se organizaban grupos de jóvenes para ir a comer elotes, las eloteadas que le llamaban, o las fogatas, o a comer las calabazas, por ejemplo, todo eso se ha ido perdiendo. Entonces, eso, digamos que es como la parte profunda de lo que se va perdiendo de la alimentación, ¿no? Por eso insisto mucho que no es lo mismo seguridad alimentaria que soberanía, ¿no? La soberanía implica tomar las decisiones de todo lo que rodea el alimento, ¿no? Y la seguridad solo es tenerlo disponible, ¿no? Entonces, es una cuestión muy mecánica que también podemos atribuírselo al sentido reduccionista de la educación y la formación que nos han dado, ¿no? Entonces, tratar de decir con pocas palabras y con pocos argumentos algo concreto como la comida, ¿no? Comer y ya. Pero comer en las comunidades no es solo comer, es celebrar, es disfrutar, ¿no? Entonces hay cosas así como que nosotros no le sentimos sabor desagradable porque nuestro paladar se ha desfamiliarizado a experimentar sabores y luego nos dan sabores muy saturados de saborizantes o de condimentos, ¿no? Y hemos desaprendido la posibilidad de poder saborear otros sabores, ¿no? Por ejemplo, en las comunidades se come de todo, cacate, frutas, no sé, y de lo que hay en el campo, en el entorno, se come también de lo que haya, ¿no? Entonces hay también una integración de todo el manejo y una administración de los espacios, ¿no? De decir que interactúa, por ejemplo, la milpa. El sistema milpa, por ejemplo, normalmente nos lo enseñan que son tres variedades centrales, maíz, frijol y calabaza, ¿verdad? Pero ya en la agroecología hemos entendido que es un policultivo, pero también es un centro de integración social, digamos, de la comunidad, ¿no? Y en este sentido,
la milpa es un espacio donde se encuentran las mujeres para platicar, dialogar, compartirse recetas, compartirse anécdotas o lo que sea, y los hombres para también como compartir como sus descubrimientos, sus hazañas y ¿por qué no? También anécdotas y lo que comparten como mujeres, ¿no? También las mujeres y los hombres tienen anécdotas y entonces como que son unos espacios donde se permite estos diálogos y estos encuentros, ¿no? Por eso es importante definir la soberanía alimentaria como un elemento central, pero también hay que deconstruirlo, ¿no? Porque ahora lo que nos han puesto en la mesa, como nos decían los compañeros que compartieron su palabra en el aniversario de DESMI, era precisamente de que estos términos se están también utilizando y nos ha costado mucho. Por ejemplo, hablábamos de desarrollo de las comunidades y de pronto ya era un discurso que también sonaba en las instituciones, en todos lados, y ya era muy difícil caracterizar el tipo de desarrollo al que nos referíamos, ¿no? De hecho, nuestro nombre es Desarrollo Económico y Social, entonces costaba mucho desligarlo del desarrollo material, por ejemplo, ¿no? Del desarrollo económico monetario, ¿no? Como la acumulación. Entonces, pero no era eso, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la otra. Bueno, pero para no hacerla tan cansada, vamos a ir desarrollando un poquito y a lo mejor la historia de DESMI ayuda a entender un poquito la concepción de soberanía alimentaria que les voy a compartir, ¿no? Bueno, DESMI nace en el 69. Esta etapa es inicial, la caracteriza. Bueno, en el libro de Si uno come, que coman todos, que conmemoraba los 30 años de DESMI, se le denominó la etapa asistencialista, ¿no? ¿Y por qué es la etapa asistencialista? Porque DESMI justamente nace en el seno de la diócesis, lo funda don Samuel Ruiz García, ¿no? Y bueno, se constituye en octubre, o sea que acabamos de cumplir unos 50 años de vida institucional. Bueno, yo no había nacido cuando lo fundan. Y bueno, era un poquito como estas cuestiones como asistenciales, ¿no? De la caridad de la diócesis, un tanto procurando condiciones de vida más loables, porque también las condiciones en el 69 de marginación de las comunidades eran mucho más fuerte, ¿no? No había carreteras. Por ejemplo, los que hayan conocido, por ejemplo, el centro Pocolum de Cancún, era el centro donde se concentraba el café, y por ejemplo, productores que venían desde Panteló tenían que cargar el café hasta Pocolum, porque hasta ahí lo recogían los funcionarios. Entonces incluso DESMI una vez financió un sistema de préstamo para hacerse de mulas en Cancún, ¿no? A través de la diócesis. Bueno, pero eso fue más reciente. Y entonces en esta primera etapa se procuraba, bueno, abrir condiciones de carreteras, talleres de carpintería, sistemas de agua potable, entonces cuestiones así que hicieran un poco más, un poquito más suave la dureza de la marginación en las comunidades. ¿Le puedes dar la otra? Y entonces en expresiones de las comunidades decían que era hacer la vida más aguantable, ¿no? Eso también lo rescatan en el libro. Pero también habría que ver el contexto que aquejaba, porque no era gratuito, ¿verdad?, el que estuvieran en esas condiciones las comunidades, porque en Chiapas prevalecía todo el sistema de fincas, ¿no? Y acasillamiento. ¿Y qué implicaba esto? Era una prolongación del esclavismo feudal en pleno siglo XX, ¿no? Y entonces todavía prevalecían algunas prácticas como los atajadores,
y los enganchadores. Algunas prácticas todavía prevalecen y las podemos observar si tenemos cierta sensibilidad. Si vamos al mercado, hay unas señoras que se lanzan sobre las mujeres que traen gallinas, no sé si las han visto, casi se las arrebatan de la mano. Esa es una de las prácticas que sucedían en las comunidades que eran los atajadores, era arrebatarles lo que traían a los campesinos y si querían le pagaban, o a veces argumentando que estaban en su propiedad, les decomisaban las cosas. Y por ejemplo en Cancún esto también generó una cierta rebelión, ¿no? La expulsión de los mestizos, también en Oshchuk parece que se da la expulsión de los mestizos, ¿no? Y entonces era el despojo de la producción de todos los productos de trabajo de las comunidades y la capitalización o la acumulación por despojo. ¿Le suena algo a lo que sucede? Como diría el Submoy en uno de los seminarios, ¿verdad? Es decir, es la misma cosa que está sucediendo, ¿no? O sea, el sistema de fincas y el sistema de despojo se mantiene y se perpetúa, ¿no? A través de estos modelos. Bueno, y en términos aquí más locales, por ejemplo, en el 73, San Cristóbal estaba saliendo de una crisis de una inundación que había ocurrido, ¿no? Porque es una cuenca, es un caso. Y esa inundación dio lugar a la construcción del túnel y que disminuyeran los niveles freáticos, ¿no? Y eso cambia rotundamente la dinámica de producción de la cuenca, ¿no? Bueno, aquí está el dato de la inundación. Bueno, ¿sí le puedes dar a la otra? Bueno, otra etapa de DESMI, por ejemplo, es del 74 al 78, se le llama la etapa de construcción de modelos de trabajo, ¿verdad? Pero está motivado por el Congreso Indígena de 1974, que convoca a la diócesis, ¿no? Que de alguna manera el gobierno quería hacer como esa especie de consultas, como algunas especies de consultas que acostumbran a hacer, pero le encargaron a don Samuel hacer la convocatoria y don Samuel no perdió oportunidad y convocó de verdad a las comunidades, ¿no? Entonces hay todo un proceso que tardó sus meses para hacer la consulta de las comunidades, ¿no? De cuáles eran como las necesidades más sentidas, ¿no? Y muchas de ellas era el desprecio, ¿no? Es decir que nos tratan mal cuando llegamos a la ciudad, los caxlanes casi nos bajan a patadas de las banquetas, cuando llegamos a las instituciones, nos tienen ahí, nos dicen que vengamos la próxima semana cuando tenían que haber caminado 3 días, ¿no? Entonces, para hacer un trámite y no estaba el responsable, se le citaba para otra fecha. Ahora sigue lo mismo, ¿verdad? Cuando va uno a hacer trámites, te citan para otra fecha, como si uno estuviera solo para hacer trámites. Pero bueno, ahora las condiciones de camino son más accesibles. Ahora, en la cuestión de alimentación, esto implicaba un reto para la distribución de producción. Entonces, la mayoría de las comunidades siempre ha producido su alimento para autoconsumo, ¿no? Entonces han producido su maíz, su frijol, que es lo básico, y bueno, y han adoptado del capital algunas propuestas de cultivos comerciales. El más común aquí en la zona, en Chiapas, podría ser el café, pero también podríamos hablar de caña en Carranza, por ejemplo. Y ahora están vendiendo la idea del aceite, ¿no? De la palma africana y de jatrofa en algunas partes. Pero estos espejismos siempre nos los han vendido. Sin embargo, las comunidades no renuncian a su base alimentaria básica.
ni a sus semillas, ni a sus simientes animales, ¿no? Ni a sus interacciones con el medio, porque eso implica costos, ¿no? Se ha dado el caso de envenenamiento por familia que ha perdido el hábito de recolección en varias comunidades. Las que nos llegan más cerca son de Chamula, ¿no? Que se han muerto familias completas porque han perdido la práctica de recolección gracias a un componente que le llamaron despensas, ¿no? Entonces, las despensas como que trataban de suplir estas prácticas de recolección que tenían las comunidades y terminan destruyendo ese conocimiento, ¿no? Y el costo es muy alto para las comunidades, ¿no? Se habla de vidas humanas, no solo de prácticas, ¿no? Bueno, después del Congreso del 74, esta foto la tomamos ahí de los compas del Comanilel, ¿verdad? Están bien chidas las fotos del 74. Ahí se dan una vuelta a la página. Hay hasta unos videos que están buenos. Bueno, después del Congreso se generan varios movimientos y acordémonos también que Chiapas también estaba recibiendo a varios movimientos que venían huyendo de la persecución del Estado del 68, ¿no? Y se establecen aquí. Muchas de las izquierdas empezaron a generar dinámicas organizativas con la estrategia de articulación de masas, ¿no? Y generan movimientos cooperativistas, ¿no? Con todo este enfoque de maoísta de posesionarse de los medios de producción, ¿no? Y el tener el control sobre los medios de producción generaría los ingresos que les darían como esta capacidad autogestiva, ¿no? Bueno, pero estos movimientos maoístas fueron liderados normalmente por organizaciones políticas de izquierda. Entonces hablábamos del PSUM, del PST, ¿no? Entonces, y más después, pues se conformaron otras organizaciones campesinas de base, ¿no? La CIOAC, la OCES, el MOCRI, bueno. Entonces, como esta lógica de movimiento de masas es la que prevalece, entonces podemos observarla todavía, pero hay un componente también de descomposición introducido. También había una estrategia de desarticulación de estos movimientos, entonces se da el proceso de infiltración de agentes desestabilizadores internos, o lo que le llamaba el viejo priismo los cuadros políticos. Y creo que por ahí alguien lo mencionó, ¿no? Cuando un académico convocó a que se hiciera un posicionamiento contra la cuarta transformación y alguien le respondió, cuando el académico lo convocó y se quedó solo, sus mismos compañeros dijeron, no, yo no apoyo esa postura, y se quedó solo, alguien dijo, bueno, AMLO les dijo así directamente, como mofándose, le dijo, es que les hace falta preparar cuadros políticos, ¿no? Y entonces estos cuadros políticos fueron precisamente gente que se prepara y luego se incorpora en las organizaciones y genera fracturas internas, ¿no? Y bueno, son también a veces causas de algunos problemas como la acción paramilitar que se ha ejercido desde dentro de las organizaciones, pero también de la descomposición de la filosofía original de las organizaciones, ¿no? Entonces se da también actividad paramilitar, se da todos los contubernios y la complicidad con el gobierno, y la lógica esa de sacudir el árbol, así le he llamado ahora, esa de que golpean y esperan a ver qué cae, ¿no? Hay muchas organizaciones que hacen eso, ¿no? Entonces, bueno,
pero quienes más se benefician son los líderes, ¿no? Entonces podemos ver que dentro de la misma organización hay muchos contrastes también. Y no solo en la cuestión económica material, también en la cuestión de bienestar alimentario. O sea, la base de estas organizaciones normalmente están en condiciones bien precarias, ¿no? Van a ver las invasiones que tienen estas organizaciones y ahí la gente está perviviendo, ¿no? Pero vas a ver dónde viven los líderes y ellos viven con todas las comodidades, ¿no? Entonces, reproducen el modelo de explotación. Bueno, pero esa es como la parte, digamos, de descomposición de estos movimientos. Pero otros se fueron como reafirmando en sus filosofía y también en sus posturas, ¿no? Algunos se radicalizaron y se conformaron también como grupos armados que todavía están activos en el país, ¿no? Y uno de los movimientos también que fue madurando en términos políticos y de propuestas y de construcción fue el ZLN, ¿no? Que bueno, que creo que es el que tiene como el modelo más acabado de la defensa de la alimentación como base estratégica, ¿no? Porque, como lo decían el SECRI, ¿verdad? Si algo nos ayudó a permanecer en el tiempo y a resistir, es que las comunidades tenían alimento para darnos. Lo han dicho muchas veces de manera pública, ¿verdad? ¿No? Cuando nos llevan la tortilla, e incluso en uno de los congresos se le agradece a las bases que hayan sostenido todo el movimiento, al final ellos lo sostienen, ¿no? Y tienen que trabajar doble, triple, y las mujeres se multiplica por las veces que tiene que trabajar el hombre, ¿no? Porque todavía prevalecen, y lo han reconocido también los compañeros, que prevalecen estos modelos estructurales, ¿no? La comandante Miriam decía, bueno, cuando salieron de la finca, nuestros esposos, dice, nos fuimos a hacer el jacalito en la selva, pero cuando llegamos allá, ellos ya se creían los patroncitos. Entonces, eso me quedó muy grabado del seminario, precisamente porque contra esto hay que luchar, o sea, la introyección en nosotros mismos de estos modelos, ¿no? Decía el padre Rubán Fortuny en uno de los encuentros de economía solidaria que convocaba DESMI, decía, es que tenemos que revisarnos nosotros qué tanto nos hemos contaminado del capitalismo, porque es un sistema que nos ha empapado y nos ha educado, ha formado, y entonces reproducimos de manera inconsciente muchas actitudes, muchos vicios del sistema. ¿Qué implica eso? Lo que acaban de decir los compañeros que pasaron acá, ¿no? La tarea de desaprendernos, ¿no? Y reaprender. Pero el reaprender no implica un reaprender sin forma. Tenemos que tener unos guías, ¿no? En las comunidades normalmente te decían, vete con el tío cual o el abuelito, y ya el abuelito te da tus cátedras de historia, de mitología, de agricultura, ¿no? Ahora los abuelitos son carga, ¿no? Hasta tienen un programa para darles los apoyos, pero lo que es cierto es que cada vez estamos abandonando más a los abuelitos, que eran la fuente de conocimiento en las comunidades, ¿no? He visto en las comunidades, por ejemplo, que se pone el viejecito y los niños se sientan alrededor comiendo algo y el viejecito está contándoles historias o anécdotas o algo, ¿no? Y los jóvenes normalmente también le preguntan. Entonces, pero esto cada vez también se ha ido debilitando. Ahora muchos de los jóvenes que vienen a estudiar a las escuelas cashlanas, como le dicen en la comunidad, regresan con el corazón lleno de desprecio y les dicen a los abuelitos, tú no sabes, ¿no? Ahora yo traigo el conocimiento. Y eso es terrible. Por ejemplo, en procesos de partería,
Se da mucho de que las enfermeras ningunean o desprecian a las parteras tradicionales, ¿no? Y se pierden de todo ese vasto conocimiento de la partera, ¿no? De, por ejemplo, de la sensibilidad y la empatía que tienen las parteras para con las mujeres parturientes, ¿no? Perdón, se oye muy feo el término, pero con las mujeres que están en este proceso de generar vida, ¿no? Incluso las parteras tienen un proceso de acompañamiento después del parto. Las enfermeras, en cuanto sale el niño, nos vemos ¿no? Porque eso es lo que les han enseñado, ya cumpliste con lo que tenías, ya vete a ver qué más haces. No, las parteras tienen un compromiso también empático, pero también convocan a la familia que se involucre, ¿no? En cambio, en los hospitales hasta te saca el guardia, no puedes estar cerca de la enferma, le llaman, porque además le llaman enferma, ¿ya? Como si generar vida fuera una enfermedad. Bueno, ¿podemos pasar? Bueno, después de ESMI, lo interesante de DESMI es que ha ido también aprendiendo de las comunidades del revisarse, ¿no? Del deconstruirse. Y creo que cada etapa lo va mostrando, ¿no? Para los 70s, bueno, 78 al 89, si no mal recuerdo, por ahí del 85, se da la liberación de los precios del maíz y luego sobreviene la del café. Y el INMECAFE ya no es más quien recoge la producción. Ahora los productores están totalmente a expensas de los coyotes, ¿no? Y se da una crisis en el campo, ¿no? Los maiceros de allá de Villaflores, por ejemplo, estaban reclamando el aumento al precio del maíz, pero con la liberación el maíz se fue por los suelos, ¿no? Creo que en aquel entonces estaba como en 3, 4 pesos el precio del kilo de maíz, y cuando se liberó cayó como a 2 pesos. Entonces fue una crisis terrible. Recuerdo que estaban súper preocupados, pero cuando ellos bloquearon la carretera les pusieron unas tanquetas del ejército, o se quitan o los quitamos, ¿no? Y no, pues así por las buenas todos entendemos, ¿no? Bueno, más o menos en el 83, DESMI participa en un espacio de acompañamiento a los campamentos de desplazados por la guerra en Guatemala, aquí en la frontera. Y eso no lo leímos en el libro, sino nos lo han contado los compañeros de Guatemala cuando hemos llegado a intercambios, ¿no? Ubican a DESMI como el que los acompañó en los campamentos. Y hace poco, ahora en el 12 de octubre, habían tomado, el pueblo Mama había tomado la caseta de migración. Y nos acercamos para pedir la información y los panfletos, porque nos interesaba. Nos dicen, ¿de qué organización son? Pues le dijimos, somos una que se llama DESMI. DESMI era la que estaba en los campamentos. Entonces, me impresionó mucho la capacidad de memoria que tienen las comunidades, ¿no? Y entonces ya nombraron a Jorge, por ejemplo. Dijeron, Jorge. Y y a otros que yo ya no los conocí. Pero nombraron a varios. Y dijeron, pues llévense unos panfletos para que compartan allá con los compañeros por allá, ¿no? Entonces todavía hay como esa parte. Y creo que esta parte también es importante porque cuando hemos compartido con las otras comunidades, por ejemplo, dicen los retornados que fueron acompañados por la diócesis allá en Chiapas, tienen más la tendencia a organizarse, ¿no? A juntarse, a tomar acuerdo, a discutir las cosas, a analizarlas y a hacer consenso. Dice algo que en otros espacios de la gente que no fue retornada cuesta mucho hacerlo, porque está más enajenada, dice. Bueno, pero esto como una mera anécdota, pero yo siento que este espacio es donde hay mucha empatía por el dolor humano. O
sea, las condiciones de desplazamiento por guerra son muy crueles. Y creo que es una parte que ha ayudado mucho como a entender el papel de la organización en el acompañar de las comunidades. Decía también que a finales de los 80 se da la liberación de precios de garantías, pero no solo era la liberación de precios, la mayoría de las cooperativas tronaron. O sea, se descapitalizaron, muchos usaron sus fondos para compensar la caída, o sea, para pagarle a los productores para que no se quedaran tan jodidos del precio del café o de sus productos. Entonces agotaron sus fondos, otras quedaron endeudadas, ¿no? Recurrieron a créditos y que al final el banco les embargó sus infraestructura y equipo. Y en algunos otros los asesores se hicieron de parte de, ¿no? Por ejemplo, por algunas organizaciones de acá de la selva, por ejemplo, con una cadena de cafeterías, y por ahí la cafetería ya no es más ni retribuye beneficio a los productores, ahora quedó en manos del asesor, ¿no? Pero se ha dado mucho también eso, ¿no? El oportunismo de asesores, ¿no? Y bueno, desgraciadamente pues cae la camisa ahí, muchos son académicos, ¿no? Y entonces también tenemos que cuidar de esos, como esa propensión de querer sacar ventaja del desvalido, ¿no? Y de la ignorancia, que era lo mismo que hacían los atajadores, ¿no? Porque como el campesino no sabía que tenía derechos que se tenían que respetar, el derecho de paso, por ejemplo, ¿no? Y como los ignoraba, pues era pisoteado por el ranchero. Y también se da con estos asesores. No digo que son todos, pero sí de que los hay, decía un profesor en la prepa, ¿no? ¿Podemos pasarle a la otra? Bueno, esta etapa le llamamos la etapa de consolidación de DESMI, ¿no? Después del aprendizaje de que, bueno, las cooperativas y tener fuentes de ingreso económico importantes con productos estrella no funcionaba, se tenía que replantear las cosas, ¿no? Y entonces, pues, se apuesta a reforzar los colectivos, a fortalecerlos, pero sobre todo fortalecer la base de los alimentos. En aquel entonces todavía no se pensaba como bueno, tiene que ser agroecológica, que no daña la madre tierra, o sea, solo que hubiera alimentos. Incluso se creó un fondo revolvente que financiaba a veces ciclos de producción para evitar que el campesino se endeudara. Pero al final el campesino se terminaba endeudando y se generaba un círculo vicioso, ¿verdad? Porque se endeudaba en dos partes. Y entonces, y lo peor de todo es que cuando se analizaba en qué se endeudaba o por qué, era para comprar insumos agroquímicos para su producción. Entonces, eso era una parte que debilitaba mucho los procesos organizativos también, ¿no? Y a la larga, cuando se reflexionaba con ellos que eran como los problemas, aparecía mucho la incidencia de enfermedades también, ¿no? Y enfermedades crónicas o enfermedades que eran raras, y bueno, que muchos son consecuencia del uso de agroquímicos, que ahora ya no se van a llamar agroquímicos, según sé, ¿no? Se van a llamar insumos auxiliares para la producción, ¿no? Sí, no nos vayan a sancionar por distorsionar la terminología. Bueno, pero estas posturas, estos cambios de posición, porque al final de cuentas son posiciones políticas, ¿no? Al final de cuentas tenemos que optar, y hay de dos dirían, ¿no? En las comunidades dicen, hay de dos. Dice, o te vas donde está más cómodo y no te cuesta mucho, o te vas donde te cuesta un montón, pero vale la pena, ¿no? Y entonces tiene sus costos, y ahí,
bueno, hay una foto muy emblemática que la rescatamos ahora en el aniversario, pero ahí está nuestro ex compañero Jorge cuando estaba siendo espectacularmente detenido por un grupo de judiciales en el 95, ¿no? O sea, la persecución política también es un elemento, ¿no? Pero no solo, bueno, ahí está el compañero Jorge que vivió esta parte, ¿verdad? Y para quienes lo conocen, también desencadenó toda una serie de solidaridad y también de respaldo de las comunidades. O sea que las comunidades muestran como esta reciprocidad del acompañamiento. Y bueno, se da toda una serie de estrategias de solidaridad también respecto para poder lograr la liberación de Jorge. Lo bueno es que no lo tuvieron mucho tiempo. Bueno, le pueden dar otra. Bueno, y aquí viene lo más interesante, ¿no? Los dos modelos. O sea, el comunitario que luego lo ninguneamos porque es muy sencillo. Vean el altar maya y también piensen un poquito y reflexionen con las implicaciones de esa representación de los alimentos en el centro del universo. O sea, no están diciendo que es un altar que le voy a buscar un lugar. En ese momento es el centro del universo, ¿no? Entonces, es lo que está en juego, es lo principal. Pero si nosotros analizamos ahí, bueno, y eso también se lamenta mucho de que se han perdido mucho los envases naturales. Si ustedes pueden ver ahí, hay unas bolsitas de plástico. Entonces los hermanos que hicieron el altar siempre se regresan refunfuñando diciendo, se ven muy feas esas bolsas ahí, ¿no? Como que no hacen juego con el resto que se ve bonito. Pero este modelo que está aquí nos lo quieren vender por esto, miren. En nuestro sistema alimentario. Entonces, aquí yo les invitaría y haría una provocación de que ustedes analicen de lo que hay en este altar. Bueno, no está muy buena la resolución, pero ¿qué de estas cosas consumen cotidianamente ustedes? Y hagan una pequeña comparación de cuántas de estas porquerías consumen cotidianamente, ¿no? Y como decía el padre Román Fortuny, aquí hay un pequeño elemento donde podemos ver qué tanto nos ha contaminado el sistema. Por ejemplo, nuestros niños prefieren la Fanta que un jugo de naranja. Y en las comunidades se pudre mucha naranja, ¿no? Prefieren ir con una Pepsi así enorme. El niño ni puede caminar, pero va con un jumbo de 3,5 litros, ¿no? El niño va feliz con unos paquetes de Maruchan corriendo por la calle y pasa al lado de un árbol de guayaba donde se están pudriendo fuentes importantes de vitamina C para reforzar su sistema respiratorio para el invierno justo, ¿no? O sea, todo está tan sincronizado que, por ejemplo, los cítricos maduran en esta temporada porque los vamos a necesitar, ¿no? Y de todo eso pues ya no hay nada. O sea, nos dicen, ya hice un desastre aquí. Ahora, bueno, los que aquí en la ciudad nos venden mucho la cuestión de las bebidas alcohólicas, ¿no? Y la comida rápida. Entonces me parece que cuando vienen nuestros hijos o familiares ya prefieren irse a comer una pizza que irse a comer una sincronizada. También eso es o la gringa. No, yo me refería a las quesadillas, ¿no? Ya se dio la fuga el vaso. Bueno, y están ahí algunos nombres que para nosotros son como muy fuertes, ¿verdad? Porque implican también un componente de dominación, de colonización y también de predominio. O sea, ¿quiénes no han consumido alguna medicina de Bayer?
al menos algún antigripal o analgésicos lo han consumido, ¿no? Pero entonces pensemos en la lógica de cuando compramos un analgésico de esta compañía, ese dinero va a las arcas de esa compañía. Pero ¿quién ha tomado, por ejemplo, un tecito de ruda por ahí o alguna medicina natural para quitarse el dolor? Es más, las aspirinas están los sauces llorones o los pirús ahí que son ácido acetilsalicílico. Pero no lo tomamos porque nos da hueva agarrar el puño de hojas y preparar la infusión, ¿no? Está más fácil tragarse la pastillita esa que luego se siente que queda aquí todo el día, ¿no? Bueno, ¿le podemos dar al otro? Y aquí empieza el verdadero cuestionamiento y quizás como los elementos para entender lo que nosotros queremos o quisiéramos entender de soberanía alimentaria, ¿no? Porque son dos modelos confrontados, radicalmente. No pueden coexistir, ¿no? Además, ¿cómo se llama? Esta organización de científicos comprometidos ha comprobado que todo esto que está aquí está súper envenenado, pero nosotros no queremos entender esa parte, ¿no? O sea, se han encontrado cantidades exageradas de glifosato, aunque también eso ya nos dijeron que no debemos hablar mal del glifosato porque es muy bueno, ¿verdad? Aunque Moore, en una entrevista le ofrecieron el vaso, porque él jura y perjura que no es tóxico, ¿no? Pero cuando le ofrecieron el vaso, se dijo, sí, con gusto. No, eso la gente lo usa para suicidarse, y no soy idiota, no lo voy a tomar, ¿no? Entonces, y hace poquito, en la península, estaban unos funcionarios haciendo todo un replanteamiento queriéndole hacer coco wash a la gente, lavándole el cerebro, de que los pesticidas son benéficos, ¿no? Son muy buenos, que todo lo que se ha dicho se deben a investigaciones con una deficiencia de criterios científicos, ¿no? Y de objetividad cuestionable, dicen, ¿no? Como si la cantidad de muertos por intoxicación que muchos nos tocó ver, por ejemplo, por el furadán, yo veía cómo se morían los campesinos, ¿no? Que estaban trabajando, caían fulminados a mitad del terreno con espuma en la boca y no alcanzaban ni a llegar a su casa. Parvadas de codornices que llegaban a buscar semillitas cuando sembraban, bajaban y ya no se levantaban más. Te asomabas y era una mancha enorme. Si una vaca osaba comerse 2 o 3 milpas, para mediodía estaba muerta, ¿no? Bueno, pero como es un animal grandote, lo iban a tirar en las barrancas. Para el otro día había un manchón, pero de sopilotes, ¿no? Pero todos esos costos, por ejemplo, la responsabilidad sobre esas consecuencias, hemos sido muy débiles para exigir cuentas sobre esos daños que han ocasionado sobre nuestros entornos y sobre el entorno de las comunidades. A tal grado que ahorita la contaminación de mantos freáticos, de los mantos de agua, son muy severos. En la zona central de México y en Jalisco, sobre todo en las zonas industriales, en los corredores industriales, se disparan los casos de leucemia, ¿no? Y de enfermedades renales en niños, ¿no? Por la contaminación del agua, por solventes, por la producción agroindustrial. Bueno, ¿le podemos dar la otra? Bueno, en la otra decía que, en el 2005 se aprobó la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados, como lo conocemos más, como la ley Monsanto, una ley que fue redactada desde las oficinas de Monsanto y que si la leemos, todo se dedica a regular cómo
va a ser implementado el cultivo de transgénicos y en ningún momento solo le dedican 3 líneas de un párrafo a hablar de las zonas de los centros de origen, ¿no? Y todos sabemos que todo México es centro de origen, bueno, todo Mesoamérica es centro de origen del maíz, pero bueno, el maestro Xolo encontró evidencias de que México tenía más evidencias de haber sido centros de diversidad y también de origen de muchas variedades de maíz, ¿no? Y todavía prevalecen, lo más chido es que todavía prevalecen. En la zona altos todavía se mantienen las variedades solotonas, ¿no? En la zona del istmo se mantienen los zapalotes que están dando guerra contra la sequía allá, ¿no? Y que han compartido con algunos compañeros, ¿no? Por ejemplo, en Cancuc los guardianes de semillas tienen ya sus maíces precoces, que le llaman. Cuando hay, por ejemplo, esta sequía, esta canícula que pasó, que fue muy prolongada, con los maíces de ciclo largo la siembra está perdida. Pero estos maíces de ciclo corto, como dirían coloquialmente los chavos, hacen el paro, porque alcanzan a madurar y te proveen de comida cuando ya la tenías perdida, ¿no? Entonces, es estratégico. Bueno, y después en el 2011 se reglamenta la ley de producción, distribución y comercialización de semillas. Como que los hacen largo a propósito los nombres para que uno no se los aprenda, ¿verdad? Pero bueno, es la ley de semillas y esta es la ley. Todavía no puede ser implementada porque México no ha suscrito la UPOP 91, donde se le da el carácter obligatorio de implementar la ley de semillas. Mientras no suscriba la UPOP 91, tiene que someterse al consenso de las comunidades, no lo puede imponer de manera vertical. Entonces, pero eso es lo que se avecina, porque esa ley ha estado dando vuelta en el Congreso, ¿no? Mierda. Bueno, para que vean que no duermen, ¿no? Y entonces, la cosa es generar la provocación aquí de qué estamos haciendo, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de soberanía alimentaria pensamos, es bronca de los campesinos. Pero entonces pónganse a pensar de dónde viene sus comida, ¿no? Y nosotros desde la postura de la economía solidaria pensamos que hace falta mucha empatía y mucha solidaridad con el campesino. Nos pasó con los productores de café, con la última crisis de Roya ahora en el 2013. Nadie ayudó a los productores. Muchos abandonaron sus cafetales, otros mejor lo tiraron y sembraron milpa o potreros. Muy pocos se acercaron a ver al campesino y fueron algunos colectivos solidarios ni siquiera de acá, fueron de Italia, que se acercaron a preguntar qué necesitaban. Esto sirve para controlar la roya. Dice, no solo queremos comprar café, queremos ayudar cuando hay problema también. Y creo que eso hace falta mucho de nosotros, o sea, cada uno de nosotros, y me incluyo, ¿verdad?, hacia los campesinos. Porque sí, demandamos y le regateamos. Ha habido una ola ahorita de mensajes en redes sociales donde dice que no debemos regatearle a un campesino que trae productos frescos. Porque cuando vamos al Chedraui no hacemos ni pío, ¿no? Pero no, porque como el campesino está en desventaja, nos aprovechamos y estamos reproduciendo el mismo modelo de explotación, ¿no? Entonces hay que generar como este sentido de autocrítica también, de decir que, bueno, pero también cómo nos solidarizamos, pero también qué pedimos, porque es dialógico, ¿no? O sea, sí podemos solidarizarnos y esto, pero no sin sentido, así para fomentar, no sé, las ambiciones, no, sino que también se genere ese sentido político de la acción o de la práctica. O sea, la agricultura sin sentido político tampoco va a servir.
Si nosotros queremos separar también, y eso le platicaba a a David de ese rato, que me costó mucho tratar de separarlo de la soberanía alimentaria, porque es un entramado, ¿no? Está mezclado con todas las prácticas culturales, pero también con la práctica política de las comunidades, ¿no? Todos dicen que las comunidades no saben de política. No, ellos hacen política, pero es política de su comunidad. Hacen acuerdos, organizan sus siembras, organizan tequios. No sé, hay toda una dinámica que no la queremos ver, es otra cosa, ¿no? Pero ahí están, o sea, se están moviendo, diría alguien de la antigüedad, ¿no? Se mueven. Y se mueven mucho. Tan es así que nos siguen sosteniendo, ¿no? SECAM y CENAMI sostienen que todavía el campo mexicano, estas comunidades siguen sosteniendo a las ciudades, ¿no? La mayoría de los centros de supermercados son distribuidores de productos procesados, que la mayor parte es basura y termina en el basurero justamente. Y aun cuando nos lo llevamos a la casa también contribuimos, lo volvemos basura. Ni se consume todo, más del 30% se desecha. Y si consideramos el uso de energía que se usa para procesar esos alimentos, estamos siendo cómplices de un crimen ambiental también, ¿no? Entonces, nuestros hábitos de consumo, alguna vez en la parroquia de San Andrés, las hermanas que estaban ahí hicieron una dinámica muy interesante. Pusieron un par de cartelitos y le dijeron a los hermanos: a ver, anoten aquí qué cosa producen en su comunidad que usan para consumir, para comer. En el otro, anoten los que consumen pero que ustedes tienen que comprar, o sea, que no lo producen. Y dijeron los hermanos: pero hace falta uno. Dice, hay uno que lo producimos, pero aún así lo compramos, ¿no? Y sucede como los huevos de rancho. El campesino los produce, los trae a vender y luego compra los huevos de granja. Porque se los pagan mejor, ¿no? Un huevo de rancho, ¿cuánto cuesta? Como 5 pesos. Y un huevo de granja está como a 2.50, la mitad de precio. ¿Qué implica esta ganancia, esta pequeña ganancia? El campesino lo usa para comprar otras cosas necesarias, ¿no? O sea, tampoco es una cuestión irracional, ¿no? Decir, es que solo piensa en ganar. No, también tienen necesidades. Se enferman. Entonces, necesitan ropa, calzado. La escuela les pide un chingo de cooperación, ¿no? Y también los ayuntamientos y varias cuestiones le piden un montón de cooperación a los campesinos. Entonces todo eso lo tienen que sostener con su trabajo, ¿ya? Y si no alcanza con el trabajo productivo que tienen, adivinen qué, tienen que migrar, ¿no? Inmigrar a las ciudades o emigrar hacia afuera del país, ¿no? Donde son otra vez explotados, otra vez los círculos viciosos de explotación, ¿no? Bueno, resulta que en esta parte de DESMI, justamente se da el hecho de que suscribimos la definición de soberanía alimentaria que publica la Vía Campesina, porque era la que más definía los objetivos, los sueños y también los principios de la institución, ¿no? Para perdón, no le puse la fecha, pero fue en el 2003,
que se empieza una relación con el área de agroecología de los Caracoles de Oventic y Roberto Barrios, ¿no? Justamente con ellos se da un proceso de aprendizaje muy rico, ¿no? Porque lo que planteaban era, no queremos así como el que trae todo el conocimiento, sino el que nos ayude a pensar cómo solucionar los problemas. Y entonces estuvo chido porque también nos enseñó a nosotros a pensar las cosas, ¿no? No llegar con nuestras prácticas extensionistas de la escuela y creer que sabemos todo, cuando no sabemos nada, ¿no? Porque cada comunidad es muy específica. Bueno, para ir cerrando. Bueno, esta parte digamos que es como nuestra escuela, así como dijeron los compañeros que pasaron aquí, se sienten súper contentos de pertenecer al Ecosur, ¿no? Nosotros nos sentimos muy contentos de haber compartido ese espacio con los autónomos, porque la mayor parte de nuestros aprendizajes en términos de agroecología, también de posicionamiento político y de autocrítica, la hemos tomado de esos espacios. Ahí es donde nos hemos aprendido, ¿no? Los otros también, pero ha sido un poco más lento, como, ¿no? Entonces, bueno. También en esta etapa DESMI participó en varios movimientos contra el neoliberalismo. Uno se hizo en Huitiupán por la resistencia a la represa del Itzantún en Huitiupán, que estaba con amenazas de reiniciarse. Entonces, pero también se participaron en otras partes en encuentros contra el neoliberalismo y tratando de construir otras alternativas, y ahí es donde se fortaleció como este espíritu de trabajar la construcción de la economía solidaria, ¿no? Y Jorge también fue parte del RIPES, ¿no? Que también generó varias propuestas y varios espacios. Hay una comunidad de economía solidaria todavía, que hay mucha gente que participó en el RIPES y que participa todavía en el RIPES, que todavía están en estos espacios, ¿no? Y entonces es algo que fue una semilla y ahí se está dando sus gérmenes, y entonces es cuestión como de ubicar también los espacios, ¿verdad? Los compañeros zapatistas, hay que admirarles su tesón de generar espacios y convocatorias, ¿no? Se han hecho un sinnúmero de seminarios súper buenos donde entran hasta el académico más letrado, hasta el chiclero, ¿no? Literal, así a discutir temas o a escuchar sobre temas interesantes y no poco complejos, ¿no? Y bueno, nosotros en esta etapa nos adherimos a la sexta declaración de la Selva Lacandona. ¿Todos conocen esa declaración? ¿No? ¿No? Ah, bueno, les va a quedar de tarea. Lo curioso es que esta sexta declaración hace un análisis de lo que está pasando y bueno, confirma algo que lo sentimos pero no lo queremos aceptar, de que el mundo se está acabando y que nos lo estamos comiendo, lo estamos destruyendo. Pero que no lo estamos destruyendo los campesinos, eso es lo interesante. Porque los capitalistas dicen que porque hizo una rosa el Juan Pérez, ya contribuyó al cambio climático, pero no cuestiona a General Motors o a las compañías automovilistas de automóviles, que en vez de reducir su volumen de producción cada año lo aumentan, ¿no? No cuestionan a los países de primer mundo porque liberan tanta energía en sus guerras sostenidas, sus guerras irregulares. No los cuestionan. No cuestionan a la industria aeronáutica que quema una cantidad enorme de combustible por cada vuelo, ¿no? Ustedes han visto que el avión baja
y se va directito a cargar combustible. O sea que el combustible que le cargan en los tanques se lo acaba en un viaje, ¿no? ¿Y saben cuántos litros le cabe a un avión de turbocina? ¿No? Y entonces ya estamos en una sociedad también que está cuestionando eso. ¿Cuánto nos cuesta desplazarnos? Porque también estamos contribuyendo, ¿no? Pero bueno, todo esto, ¿cómo influye también en esta parte de la soberanía alimentaria? Pues hace más difícil la producción de alimentos, ¿no? La desestabilización de los climas, ¿no? Los desfases de los ciclos agrícolas, ¿no? De las lluvias, las variaciones de temperatura, el deshielo del Ártico que está cabrón. Y eso sin considerar el permafrost, ¿no? Que está liberando un montón de metano y es mucho más de efecto invernadero que el mismo dióxido de carbono. Entonces el gas metano es más terrible. Pero no pasa nada, ¿no? Los poderosos están haciendo sus proyectos de irse a Marte, entonces ellos quizás se puedan salvar, ¿no? Al menos la especie humana va a generar una esperanza de que podamos salvarnos. Bueno, la diócesis por su parte también conmemora el Congreso Indígena del 74, porque también es aniversario no sé si del natalicio o de la muerte de Fray Bartolomé. Ya me hice bolas. Natalicio. Y pero lo conmemoran con el Congreso de la Madre Tierra. Y entonces emulan el consenso con la comunidad eclesial para determinar cuál es el posicionamiento ante lo que está pasando. Y curiosamente coincide con la declaración de la Selva Lacandona, de decir, está jodido. Y como diría el Moy, se va a poner peor. Pero la cuestión no es solo estar expectando cómo se acaba el mundo, sino decir, ¿cómo lo ves? ¿Qué te mueve y qué vas a hacer? ¿No? Y entonces es el componente interesante de la sexta declaración, o sea, de que te cuestiona tu desempeño aquí, ¿no? Y bueno, esta es una presunción, somos adherentes, ¿verdad? A la sexta declaración de la Selva Lacandona, o sea, que estamos completamente de acuerdo con el análisis que se hacen y también con las propuestas, y en ese sentido asumimos un compromiso a construir esas propuestas o esas iniciativas, ¿no? Y a generar también, porque nos dicen, hay que generar cada quien sus iniciativas desde su propia geografía, desde su propio ser, ¿no? Ser, sentir, pensar, como lo dijeron hace rato acá, sentir, pensar, pero también el actuar, ¿no? O sea, la congruencia sobre todo. Bueno, en este periodo de DESMI, del 2000 al 2008, DESMI estuvo convocando unos encuentros de economía solidaria donde participaban muchas organizaciones aquí de Chiapas, de otros estados y algunos de otros países. Venían de Guatemala, de El Salvador, y de aquí venían de Comitán, de Bachajón, creo, bueno, de Oaxaca. Y bueno, ahí es donde decíamos que confluía el padre Román Fortuny. El padre Román Fortuny es un sacerdote jubilado de España, pero él es miembro de la comunidad de Emaús, España. ¿Alguien conoce la comunidad de Emaús? Los traperos de Emaús. Es una comunidad de puertas abiertas que recibe a gente en condiciones de calle, ¿no? Y se dedican a pepenar basura, son pepenadores. Llegan a las casas y a los comercios a decir que no sirve, pero que todavía se puede usar, y lo reusan. O sea, lo ponen en la venta y de los ingresos sostienen todo, ¿no? Bueno, pero él decía así, ¿no? En estos encuentros decía, tenemos que revisar constantemente cuánto nos ha contaminado el sistema capitalista, ¿no? Algo así como lo que dice aquí en la sexta declaración, hay que ver cómo está el mundo y si también nosotros estamos metiendo la zancadilla para que se caiga, ¿no?
Y bueno, ya no sé si está bien o ya me equivoqué. Pero bueno, también DESMI promueve no, sí, es del 2008. En este periodo DESMI promueve la creación de una red de guardianes de semillas, justamente ante la insistencia de lo que decía Peter, ¿verdad? De ver la insistencia de querer implementar esta ley de semillas. Entonces, y notábamos que sí había como cierto letardo, ¿verdad? No había mucha información. Entonces, una manera era justamente abrir el espacio, que las semillas convocaran a la gente, ¿no? O sea, no la gente que se convoque, o sea, que las semillas llamen a la gente. Y ustedes podrán ver cuando ¿alguno ha participado en ferias de semillas? ¿Qué pasa cuando ponen las semillas en la mesa? ¿Sale corriendo la gente asustada? No, se van sobre la mesa, ¿no? Y empiezan a platicar y a intercambiar, y entonces así. O sea, las semillas tienen un poder de convocatoria muy fuerte, ¿no? Y lo hemos descubierto en esta red, ¿no? Pero también tienen la capacidad de generar mucho aprendizaje. Entonces, estas redes de guardianes participan 40 comunidades del municipio de Tumbalá, San Juan Cancuc, Teopisca, Venustiano Carranza, ¿no? Y Panteló. Y bueno, por ejemplo, un caso del de Cancuc, por ejemplo, que hizo su diagnóstico de semillas, de cuántas tenía, y ellos empezaron con 5 variedades de semillas de maíz, por ejemplo, ¿no? Y empezaron con maíz y frijol. Ahora tienen un estante lleno de un montón de semillas que ya ni siquiera nosotros conocemos, pero ellos sí lo conocen por el nombre nativo. Dice, y hay semillas que no pueden estar en el estante, tienen que estar en su medio, ¿no? Algunas plantas y algunos hongos ahí están, no los pueden tener en los estantes. Y bueno, del maíz nada más, por ejemplo, ellos empezaron con 5 variedades. Ahorita ellos contabilizan 25 variedades que se han generado a partir de los intercambios que han hecho, ¿no? Uno de ellos es el zapalote, otro es el jala que les compartieron la gente de allá de Jalisco, y hasta el palomero y el pozolero, el cacahuacintle. Bueno, le podemos dar a la otra y ya vamos terminando. Bueno, ya para el 2003 DESMI también creó su área de agroecología. Bueno, pero fue un poquito previo a la creación del área de agroecología en Oventic. En Oventic se declaró en agosto la agroecología como una estrategia política. Y entonces, como para ver lo estratégico que es la alimentación, o sea, que los compañeros hayan dicho, que tenía que ser la alimentación una base a trabajar con mucha fuerza, ¿no? Vamos a verlo. Y bueno, lo que decíamos, en los espacios de agroecología, entonces aprendimos que realmente esos espacios, el aprendizaje se da por ese diálogo de saberes, ¿no? De hecho, apenas acabamos de encontrar un manualito de plantas medicinales que usan para tratar a los pollos, ¿no? Que hicieron los mismos promotores. Pero ellos se dieron a la tarea de preguntarle a los viejitos cómo curaban las enfermedades en los pollos, ¿no? Y entonces, pero así como esa dinámica, también se han generado dinámicas de poner en la mesa, por ejemplo, lo mismo de la roya, cómo lo trabajan los ancianitos, ¿no? Y hay unas cosas que son hasta como muy irreverentes, o sea, se prueba con todo, ¿no? Entonces, la experimentación es muy rica en la comunidad. Pero hay que generar ese diálogo para sacar los aprendizajes de ambas partes, ¿no? Y también pues nos toca como llevar los elementos, digamos, innovadores, ¿no? Y sobre todo de codificar ese lenguaje técnico que, bueno, la primera ponencia que nos invitó, que me invitaron al Ecosur con la doctora Gelda, lo que planteábamos era la complejidad de ese lenguaje técnico de la academia, ¿no?
que para el campesino es completamente complicado entenderlo. Entonces, a veces hay que hacer la tarea de decodificar esa información y ponerlo como en palabras más llanas o en prácticas, ¿no? El campesino es muy práctico, entonces aprende haciendo. Entonces, concluirlo en la práctica es un aprendizaje súper enriquecedor, ¿no? Y bueno, también tendríamos que definir las metodologías. Desmi aprendió a valerse de la metodología campesino a campesina, campesino y campesina o váyase la serie de combinaciones, que es una metodología que se origina por desplazados de guerra de Guatemala que se vienen a socializar aquí, ¿no? Creo que es de San Martín Jilotepeques, pero así como acá el origen de la marimba que se lo pelean varios, allá también lo del origen de la metodología se lo adjudican varios pueblos. Y también elementos de educación popular, ¿no? O sea, decir, el aprendizaje con el caminar desde la práctica, ¿no? Generar el diálogo desde la práctica. Entonces hay varias muestras de trabajos ahí que estaban de los productos. Entonces, aquí nada más, esto es rápido, ya lo de la definición de soberanía alimentaria de la vía campesina, porque como lo mencionamos allá, bueno, ya lo pusimos aquí, pero eso es una información pública, la pueden conseguir en la página de la vía campesina, cuando quieran, ¿no? Esa la podemos pasar. Y aquí están como los principios, ¿no? En qué pone especial atención, por si les interesa o bueno, si quieren reforzarla, compartirla, igual, no hay problema. Sí. Y bueno, aquí están como algunos ejemplos así rápidos. Por ejemplo, también nos obligó a trabajar el proceso de etnoveterinaria con los colectivos. Y pues ahí están unas hermanas de Cancún tratando sus gallinitas con algunos medicamentos que están hechos a base de plantas medicinales de sus mismos saberes, ahora con un poquito de técnica para ponerlos en pomaderos o en goteros y ya suministrarlos, ¿no? Entonces ahí va. Y allá está como un cuadro comparativo de las variedades de especie animal y una parte de procedencia, dice, o sea, en qué espacio se da, y también en manos de quién se da, ¿no? Porque normalmente lo productivo a veces se lo atribuimos o los hombres nos lo adjudicamos, pero resulta que la mayor parte de la productividad en la comunidad está en manos de las mujeres. O sea, los pollos lo cuidan las mujeres, ¿no? Los huevos los recogen las mujeres, por lo general, ¿no? Y entonces es valorar también como el aporte y el conocimiento de las compañeras, no solo en lo del manejo animal, sino en la misma agricultura. En varias imágenes que pasaron allá no está solo el campesino. Hay mujeres trabajando en el cafetal, en la milpa, en la hortaliza, en todos los espacios. Sin embargo, no se reconoce su participación y tampoco se le consulta sobre su conocimiento muchas veces. Entonces hay que generar como esos diálogos. Y otra es también como pelear la retribución de ese trabajo, porque es trabajo invisibilizado. O sea, es explotación pura, pues se dan su trabajo pero no se retribuye, porque se calcula en base a los jornales del hombre, pero no se considera el trabajo de la mujer, o sea, el tiempo que puso. Entonces ahí hay un desfase. Bueno, ¿sí le das, por favor? Ya. Bueno. Así, a ver, bueno, estos son como muestras y si le das, dale. Entonces son de varias especies y ya nada más para cerrar. Dele. Bueno, estos son como los intereses. Esto es de Grain, acaba de publicar estos, aunque ya lo ha manejado varias veces, como la dinámica del control sobre los mercados
sobre, por ejemplo, los insumos agroquímicos, sobre las semillas y sobre los medicamentos veterinarios y en manos de quién está, y las dinámicas también de absorción de absorción de las empresas que está bien. O sea que el neoliberalismo ni siquiera cumple con eso de que se deberían diversificar los mercados, sino que está engullendo los mercados y lo está homogenizando. Y eso para nosotros no es muy bueno, porque también implica homogenizar nuestra alimentación. Y bueno, si tienen chance, léanse eso de las 4 ruedas del capitalismo, que es una discusión que establece la comandancia, varias comandantas, para como ir conceptualizando el contexto. Y entonces nada más les quiero dejar como esta pregunta, ¿no? Retomando lo que nos dijeron en el seminario, a cada uno de nosotros, ¿y tú? ¿Cómo? ¿Desde dónde? ¿Y con quién prefieres agrietar el muro? ¿No? Gracias. Agradecemos la participación de Rigoberto Albores Serrano y bueno, le hacemos entrega también de su constancia de participación dentro de las actividades de este día.